Hola, muy buenas y bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual estamos continuando el tema de operadores dentro de nuestro manual de JavaScript. En este caso vamos a ver los operadores lógicos, operadores condicionales y lo que es la precedencia de operadores. Os quiero mostrar, de hecho estáis viendo ya, aquí en desarrolloweb.com en el manual de JavaScript 1, los artículos que vamos a tratar sobre operadores. Y todo seguido vamos a empezar mostrando cuáles son los operadores lógicos y cómo funcionan. Bueno, empezamos comentando qué son los operadores lógicos o cómo funcionan los operadores lógicos. Pues muy bien, las explicaciones las tenéis aquí bien detalladas en el manual de JavaScript 1 de desarrolloweb.com. Pero bueno, lo voy a explicar así por encima. Los operadores lógicos son los que permiten realizar operaciones lógicas, las operaciones en las cuales intervienen booleanos, intervienen valores que pueden ser verdadero o falso, y existen tres tipos de operadores lógicos. Primero tenemos el operador negación, el operador y, que es una operación que da verdadero cuando los dos son verdadero, y el operador o, que da verdadero cuando los dos operandos, perdona, uno de los dos operandos por lo menos es verdadero. Bueno, esto lo vamos a ver con ejemplos que intentaré que sean suficientemente claros para que las personas lo puedan entender. Y vamos a ver cuáles son estos primeros operadores lógicos haciendo una primera operación de negación. Se llama negación la operación, el operador lógico, que es la admiración hacia abajo y que sirve para negar algo, que es decir, que si algo era verdadero pasa a ser falso y si era falso pasa a ser verdadero. Muy bien, pues esa negación se tiene que hacer con respecto a valores que sean verdadero o falso. Entonces hemos creado una primera variable, mi booleano, le hemos asignado el valor true y ahora hemos hecho alert de admiración mi booleano. Con lo cual, ¿qué vamos a encontrar? No sale nada, aquí he hecho algo mal. Es que la variable se llama mi booleano, muy bien, ahora sí, y ahora me dice false, porque mi booleano valía true, y luego, al negarlo, lo he convertido en un false. Muy bien, pues esa primera operación lógica ya ha quedado clara, simplemente es la operación negación, lo que era true lo convierte en false y viceversa, lo que era false lo convierte en true. Vamos a ver otro operador lógico que también es bastante fácil de ver, aunque quizás sea un poquito más complicado de encontrar ejemplos ahora mismo con los conocimientos que tenemos hasta ahora de JavaScript. Pero imaginaros que yo creo una variable que se llama hace frío y otra variable que se llama llueve. A ambas variables les he colocado un true, como diciendo que sí, que hace frío y que llueve. No, ¿y qué pasa? Cuando hace frío y llueve, pues que nieva. Entonces voy a hacer en una variable tercera que estoy creando, voy a relacionar ambos operadores con el operador lógico y comercial, que es el operador y. Y eso quiere decir que yo puedo hacer una variable que se llama nieva, que es igual a hace frío y llueve. O sea, solo cuando hace frío y llueve a la vez ocurre que nieva. Entonces ahora me aparece true porque hacía frío y llovía, entonces está nevando. Pero podía, por ejemplo, no hacer frío. Si hace calor y llueve, ¿qué pasa? Que llueve, no nieva. False sería el valor de la variable nieva. Muy bien, pues bueno, espero que este ejemplo se pueda entender, aunque es un poco tan sencillo que es un poco tonto. Bueno, pues nada, yo lo voy a colocar esto de nuevo en true. Ahora mismo si hace frío y llueve, es que nieva. Muy bien, vamos a ver ahora un operador lógico o, que sería el otro operador lógico que tenemos que ver. Este sería el operador y, el operador lógico y, que es que los dos, cuando los dos valen true en la operación significa que me va a devolver un true. Y ahora vamos a ver el operador lógico o, que con que uno de los dos sea true, ya vale true. Si los dos son false, entonces vale false. Bueno, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con otro ejemplo tonto. Digamos, si tengo dinero en efectivo, pues vamos a ponerle un false diciendo que no tengo dinero en efectivo, no tengo dinero en mi bolsillo, no tengo monedas, no tengo suelto, ni billetes. Pero luego tengo otra variable que es tengo tarjeta de crédito, que vale true. Entonces,
Si no tengo dinero efectivo, pero tengo tarjeta de crédito, ¿puedo pagar o no? Pues bueno, eso lo puedo relacionar, esas dos variables, con el operador lógico OR, que se hace con dos tuberías, dos barras verticales, ¿de acuerdo? Entonces, puedo pagar será si tengo dinero efectivo o tengo tarjeta de crédito, entonces puedo pagar. Entonces vamos a ver esto. Primero lo voy a guardar. Voy a comentar este alert de nieva y entonces me queda este de alert de puedo pagar y me dice que true. ¿Por qué me dice true? Porque tenía por lo menos tarjeta de crédito, entonces podía pagar. Pero si ahora pongo false en tarjeta de crédito, pues me parece false porque no puedo pagar porque no tengo ni dinero en efectivo ni tengo tarjeta de crédito. Muy bien, pues con esto hemos visto los operadores lógicos. No son ejemplos muy interesantes, pero es que, insisto, con lo que sabemos hasta ahora tampoco tenemos pie para hacer ejemplos mucho más complejos. Pero bueno, más adelante, con toda certeza, vamos a continuar viendo en tareas del día a día estos operadores lógicos en funcionamiento. Y ahora vamos a continuar explicando los operadores condicionales. Y para comenzar tenemos aquí la descripción en el manual de JavaScript de cuáles son los operadores condicionales y además el listado que estáis viendo aquí de todos los operadores condicionales que tenemos disponibles en JavaScript. Estos operadores sirven para realizar expresiones condicionales. Y estas expresiones condicionales nos ayudarán a tomar decisión en función de los valores de las variables o de los valores de las literales que pongamos. Muy bien, pues entonces vamos a ver estos operadores condicionales y para verlos, como digo que sirven para tomar decisiones, tenemos que utilizar expresiones condicionales. Por ejemplo, la expresión if, que sirve para tomar decisión cuando una cosa es positiva o es negativa. Entonces, como digo, esa expresión if, esa estructura de control, if no la hemos visto todavía, pero la vamos a tener que introducir o adelantar para ver los operadores condicionales. Pues muy bien, entonces, tenemos por ejemplo una variable num es igual a 5. Ahora podemos hacer cosas para comparar. Por ejemplo, tenemos variables de comparación para ver si ese num, esa variable num, es igual a un valor, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo decir if es como decir sí. Si num es igual a 5, para decir, comparar una cosa si es igual a otra, se utiliza el operador igual, igual. Entonces, if num es igual a 5, quiere decir que si la variable num tiene el valor 5. Entonces puedo mostrar un mensaje, por ejemplo, diciendo que num vale 5, o bien mejor poniendo el valor de la variable num concatenado con es igual a 5. Muy bien, entonces en este caso lo estamos viendo como la variable num vale 5, pues nos dará que sí, que num es igual a 5. Ok, pero bueno, vamos a colocar directamente ahora un else. El else es para hacer un caso negativo. Lo veremos más adelante cuando tratemos las estructuras de control if con detalle, ¿no? Y ahora en else vamos a hacer otra cosa. Vamos a decir que num no es igual a 5. Y ahora que nos dice que 5, que es lo que vale num, es igual a 5. Pues perfecto, es perfecto. Muy bien. Entonces hemos visto la primera expresión condicional. Si num valiese 15, pues me diría que 15 no es igual a 5, ¿vale? Esto no tiene mucho misterio como estáis viendo. Bueno, ¿qué decir? Pues que por supuesto, si queremos podemos comparar no números, otros tipos de variables. Podríamos comparar, pues por ejemplo, cadenas de caracteres, para ver si una cadena de caracteres es igual a otra. Así que, como estáis viendo, estoy definiendo una variable mi cadena, y en esa variable le voy a colocar un valor, por ejemplo, hola. Y ahora voy a hacer un if, una estructura condicional, para ver si mi cadena vale igual a otra cosa. Pero en este caso concreto estoy utilizando otro operador para que lo veamos. Es el operador distinto, que es admiración hacia abajo y luego un igual. Entonces estoy viendo si mi cadena es distinto de Pepe. Entonces, en ese caso, pondré un alert mi cadena, el valor de lo que valga mi cadena, lo concateno con es distinto de Pepe. Muy bien, entonces, en este caso, sí, mi cadena es distinto que Pepe. Bueno, me dice primero que no es igual a 15, y ahora dice, hola, es distinto de Pepe. Perfectamente.
Si quisiéramos, podríamos ponerle aquí el caso else para hacer, en caso contrario, pues me muestre cualquier otra cosa, pero no es necesario siempre hacer caso elses en los if. Se puede dejar el if tal cual y no poner ningún caso else si no queremos hacer nada en el caso negativo. Más adelante, repito, volveremos a ver las estructuras condicionales y volveremos a ver todo esto. Pero ahora en este vídeo voy a continuar explicando los operadores y vamos a ver unos operadores de comparación sobre mayor y menor. Es decir, si algo es mayor que algo o algo es menor que algo. Entonces, además, para complicarlo un poquito más, voy a combinar operadores lógicos que acabáis de ver con operadores condicionales. Entonces, voy a ver si una variable está entre un máximo y un mínimo. Bueno, entonces primero, antes de hacer esto, voy a definir una variable que, por ejemplo, podría ser una variable valor, y a esa variable le coloco cualquier valor, por ejemplo, un 3. Y hemos visto que teníamos una variable max igual a 5 y otra variable min igual a 2. Muy bien, pues ahora voy a intentar ver si ese valor está entre el máximo y el mínimo. Entonces hago if valor es mayor que min, es decir, es mayor que el mínimo, y el valor es menor que max, es decir, si es menor que el máximo, entonces podría decir valor es o está entre el valor mínimo y el máximo, es decir, que mi variable valor, que en este caso era 3, está entre el mínimo y el máximo, entre 2 y 5. ¿De acuerdo? En caso contrario, podría decir que la variable valor no está entre ese máximo y ese mínimo. Entonces estáis viendo cómo para que una variable esté entre un máximo y un mínimo tiene que ser mayor que el mínimo y menor que el máximo. Entonces estáis viendo, en este caso, valor está entre el mínimo y el máximo, porque valor valía 3. Si valor fuese cualquier otro valor así distinto de ese rango, pues en este caso, que valor vale 30, no está entre máximo y mínimo. Vamos a poner aquí el no en mayúsculas para que se vea bien. Y entonces estáis viendo cómo esto funciona y cómo puedo utilizar operadores y puedo combinarlos unos con otros. Ahora, si valor fuese 5, me dice que valor no está entre máximo y mínimo. ¿Por qué? Pues porque el valor 5 no es menor que máximo, sino que es igual. Entonces yo, si quiero, podría utilizar aquí los operadores menor igual y mayor igual, para que esa condición se cumpla también cuando los valores sean iguales. Entonces en este caso me dice que valor está entre mínimo y máximo, porque justamente es igual al máximo. Muy bien, pues con esto hemos visto los operadores condicionales, a los que volveremos más adelante al ver las estructuras de control condicionales. Ahora voy a comentaros otra cosa que es muy interesante y que debéis saber cuando estáis trabajando en JavaScript y en otros lenguajes de programación, que es la precedencia de operadores. Eso es un tema importante. Pero antes quiero mostraros que me he dejado en el tintero un grupo de operadores que son los operadores a nivel de bit. Estos operadores raramente los vais a utilizar. En mi experiencia trabajando con JavaScript nunca los he utilizado, pero bueno, están ahí, JavaScript dispone de ellos y si os interesa podéis ver esa información. Entonces, os decía que vamos a hablaros de la preferencia de operadores, que es cómo se relacionan los operadores unos con otros cuando colocamos varios operadores unos detrás de otros y cuáles se van ejecutando antes, cuáles se van resolviendo antes. Entonces ahí tenéis en ese listado cuáles son los operadores que tienen mayor precedencia, o sea, los que se ejecutan antes que otros. Entonces digamos, por ejemplo, los paréntesis o los corchetes se resuelven antes que cualquier otro operador. Entonces vamos a verlo esto con ejemplos para que quede claro cómo funciona esto de la precedencia de operadores. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Luego explicaré que utilizando los los paréntesis, se puede alterar esa precedencia de los operadores, con lo cual podéis vosotros hacer vuestra
sentencia JavaScript con operadores tan complejos como sea y con precedencias distintas, con combinaciones de operadores que tengan precedencias distintas de las habituales. Los operadores se resuelven siempre de izquierda a derecha, pero si hay operadores que tienen mayor precedencia, se resuelven primero los que tienen mayor precedencia. Entonces, por ejemplo, en las operaciones matemáticas está bien claro que a veces unos operadores tienen mayor precedencia que otros. Por ejemplo, en operaciones matemáticas, las operaciones de multiplicación, división o el módulo de la división, la operación resto, el resto de la división, se ejecutan antes que cualquier suma o resta. Para que se vea esto, vamos a hacer una operación matemática bastante compleja, en la cual estamos utilizando diversos operadores y bastantes de ellos, bastante número de ellos, mezclados uno detrás de otro. Vamos a ver en una caja de alerta el resultado de hacer esa operación. Muy bien, JavaScript cuando lo resuelve me dice que esa operación vale 15. Muy bien, es correcto. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo funciona esa precedencia de operadores? Pues bueno, es lo que os decía, los operadores se resuelven de izquierda a derecha, con lo cual esta sentencia tengo que ir computándola de izquierda a derecha, pero con un detalle, que las multiplicaciones, divisiones y el módulo de división se ejecutan antes que las sumas y las restas. Vamos a ver, aquí tenéis esa lista de precedencia de operadores y, digamos, lo primero que se ejecutan son los paréntesis y lo último que se ejecutan son las asignaciones. Muy bien, entonces veamos aquí que las multiplicaciones, divisiones y módulo se ejecutan antes que las sumas y las restas. De modo que vamos a intentar llevar a la práctica todas esas explicaciones y ver cómo JavaScript realiza esta operación tan compleja, realizando primero la precedencia adecuada. Vamos a ver entonces, voy a comentar esta línea, voy a copiarla aquí y voy a ir resolviendo de izquierda a derecha primero las multiplicaciones, las divisiones y el módulo. Entonces esa multiplicación ya está realizada. Ahora este módulo de división 7 módulo 2 es 1 y ahora esto es una suma y una resta que las dejo por ahí en medio y resuelvo esto ahora, que es una división. 56 dividido 8 da 7 y me queda esta otra operación una vez que he resuelto las divisiones, multiplicaciones y el módulo. Es una operación que yo puedo realizar directamente. 8 más 1 son 9, menos 3 son 6, más 7, 13, más 2, 15. Bueno, entonces esa operación me tendría que dar 15 también. Voy a ver si haciendo el alert me sale el 15 y efectivamente me sale el 15. Entonces vemos que he podido entender cómo JavaScript realiza la precedencia de operadores con una sentencia como esta. Ahora quiero que se vea cómo a través de los paréntesis podemos modificar nosotros la precedencia de operadores para que algunas cosas se solucionen antes que otras. Entonces voy a colocar por aquí algunos paréntesis aleatoriamente, simplemente para hacer que algunas operaciones, por ejemplo 2 más 7, se resuelvan antes que otras. ¿Veis? Y ahora en estas restas y sumas, 2 menos 3 más 56 también, al estar en paréntesis, se van a realizar antes que otras operaciones. Muy bien, vamos a llevarnos este alert para aquí abajo y a ver, una vez hemos hecho todos esos paréntesis, me saldría que esa operación da 6,5. Habéis visto cómo colocando unos paréntesis, la precedencia de operadores hace que algunas operaciones se resuelvan antes y, por tanto, la operación tenga un resultado distinto. Entonces estoy ahora resolviendo los paréntesis primero y colocando los resultados de hacer esas operaciones que había colocado entre paréntesis. Con esto he conseguido simular cómo realizaría JavaScript primero las cuentas de lo que hay entre paréntesis y ahora el resto de la operación se resolvería tal como ya lo habéis visto en la operación anterior. Primero se resuelven las multiplicaciones, divisiones y el módulo y luego por último se resolvería la suma. Bueno, podemos ver esto un segundo antes de nada, ver qué resultado nos daría esta operación. ¿Veis? Y nos sale todavía un 6,5, con lo cual estamos seguros de que más o menos la operación está funcionando como nosotros queríamos. Ahora puedo intentar hacer
estas cuentas, 4 por 9, 36. Luego módulo 55, como 36 entre 55 da a 0, el resto de la división sería 36. Entonces puedo colocar aquí directamente 36. Partido 8, pues 36 partido 8, vamos a sacar la calculadora para ver cuánto da esto, porque yo de cabeza no te sé decir. Vamos a ver, 36 partido 8 da 4,5. Muy bien, pues bueno, esto es 4,5 y por último se resolvería la suma. No porque esté la última, sino porque después de todo nos ha quedado esa suma y las sumas se resuelven después de las multiplicaciones, divisiones, el módulo, como estáis viendo. Y bueno, estáis viendo cómo esa operación la hemos desmenuzado para poder entender cuál es la precedencia de operadores. Pues bueno, ya estamos llegando al final del vídeo y al final del tema de operadores, pero antes nos queda un último operador que ver, que es el operador typeof. Este operador no lo voy a explicar ahora, porque ya lo expliqué en el vídeo anterior cuando hablábamos de tipos de datos. Este operador sirve para obtener el tipo de datos que tiene una variable o un literal. Y veis aquí ejemplos de cómo funciona este operador typeof. No lo vamos a ver aquí, repito, porque en el vídeo anterior, en el cual hablamos de tipos de datos en JavaScript, se explicó y además se dieron varios ejemplos del trabajo del operador typeof. Así que con esto hemos llegado al final del tema de operadores y al final de este vídeo del manual de JavaScript. Quiero agradecer a todas las personas que han llegado al final de este vídeo, porque realmente el tema de operadores con lo que sabemos hasta ahora de JavaScript es difícil de explicar con ejemplos que realmente motiven el aprendizaje. Pero bueno, vendrá bien este esfuerzo para entender en adelante todo perfectamente lo que vamos a ir viendo. Así que nada más, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.